arte antiguo en América. Recipientes de lo divino. Hace 4000 años, artistas de la región andina de Sudamérica empezaron a transformar un material ubicuo, arcilla, en vasijas. Estas obras variaron desde simples vasijas para actividades diarias hasta botellas elaboradas para uso ritual. Contenedores delicadamente modelados y decorados fueron medios para conectarse con poderes divinos y fueron esenciales en las festividades públicas que establecieron y consolidaron comunidades. Debido a la ausencia de tradición de escritura en este tiempo, la interpretación exacta de las imágenes complejas en estas vasijas es desconocida. La representación de seres sobrenaturales, animales y personas, sin embargo, revela aspectos de tradiciones religiosas que prosperaron durante milenios antes de la formación del Imperio Inca en el siglo XV. Estas vasijas fueron diseñadas para contener sustancias físicas, pero también contienen antiguos conceptos andinos de transformación, poder y conocimiento cosmológico. Botella con pico estribo en forma de felino. Artista Cupisnique, 1200, 800 a.C. Las imágenes felinas se ven en los centros ceremoniales, tanto de las tierras altas como de la costa de todo el Perú, desde el segundo milenio antes de Cristo. Aunque esta pieza está representada de manera naturalista, el motivo del sello circular también se observa en vasijas de cerámica abstractas y estilizadas, lo que sugiere que la piel moteada tenía un significado simbólico en varios centros religiosos durante esta época. Sobre este objeto, las extremidades del gato están apretadas y pegadas al torso, como si el animal estuviera a punto de saltar. Además, los colmillos desnudos y los ojos alerta de la criatura sugieren que está apuntando a una presa. Botella con caimán. Artista Cupisnique, 1800 a.C. En el centro de la composición se encuentra un ojo que gira hacia arriba, un motivo conocido hoy como el ojo excéntrico, que se cree que es una representación de los efectos del consumo de sustancias alucinógenas. Varios rasgos sugieren que el artista se inspiró en un caimán, el reptil más grande de Sudamérica. Las hileras de dientes pequeños intercalados con caninos más grandes evocan la amenazadora dentición del caimán. Otras características también son consistentes con esta identificación. Los círculos inscritos en la cara se parecen a las manchas en la piel del reptil. Las crestas bulbosas de los ojos recuerdan a los ojos saltones, y la espiral detrás de los ojos podría indicar que tiene orejas cubiertas. Botella con pico estribo. Artista Cupisnique, siglos XII a V a.C. Botellas elaboradas en el norte de Sudamérica a partir del segundo milenio antes de Cristo. A menudo se fabricaban con una forma que recuerda visualmente al estribo de la silla de un caballo. Las botellas con pico estribo, como se las llama, fueron particularmente preferidas en Perú, donde durante miles de años se fabricaron en una gran variedad de formas, tamaños y acabados. Esas botellas con pico de estribo, como este ejemplo, denominadas Cupisnique, por el lugar en el que se descubrieron inicialmente muchas vasijas de este estilo, son robustamente escultóricas y a menudo de color monocromático. Fuerte y de forma achaparrada, esta botella tiene una superficie particularmente bien equilibrada, con proyecciones elevadas cuidadosamente colocadas y protuberancias redondas que reflejan las formas curvas del cuerpo y el pico.